Bueno, muchísimas gracias. Saludar a las distintas delegaciones que vienen a visitar a Bolivia y esta segunda conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bienvenidos a Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, a nuestros cancilleres de Argentina, bienvenido, Ecuador, Brasil, y a todas las delegaciones de Venezuela, Uruguay, Surinam, República Dominicana, Perú, Paraguay, Panamá, Nicaragua, México, Honduras, Haití, Guatemala, San Salvador, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, a todas y a todos, compañeros alcaldes de la ciudad de Cochabamba, de Quillacollo, otros alcaldes que acompañan este acto, hermano gobernador del departamento de Cochabamba, Nuno Novillo, asambleístas departamentales, nacionales, a todo el equipo técnico para un trabajo tan importante para América, antes llamada Via Yala, embajadoras, embajadores. Me acuerdo perfectamente que el año pasado tuvimos una reunión de los cancilleres de la OEA, en la reunión ordinaria de la OEA, la cabeza de las cancillerías, que tal vez nuestra posición como Bolivia era muy profundo, o muchas diferencias con algunos países de América. Me acuerdo perfectamente que habían planteado una refundación de la OEA. Necesitamos una OEA para los pueblos desde los estados y no una OEA al servicio del imperio. Una OEA que de verdad represente a toda América, mediante los estados, a los distintos sectores sociales de nuestra querida América. Seguramente de entonces llegó una propuesta tal vez tan solitaria o con el apoyo de algunos gobiernos, pero yo siento, hermanas y hermanos que visitan a Bolivia, estamos en otros tiempos, tiempos de liberación de nuestros pueblos, tiempos donde tenemos que liberarnos como estados, en tiempos donde tiene que ver de verdad justicia social, tiene que ver dignidad y soberanía de los estados. Ya no pueden seguir considerándonos los gobiernos de Estados Unidos, y lamento mucho decir en los últimos días, en las últimas semanas, que Latinoamérica es patio trasero de Estados Unidos. Esos pensamientos tienen que terminar, y solo vamos a terminar si hay unidad de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, si tenemos principios de dignidad y si trabajamos para la igualdad de nuestros pueblos. Posiblemente tengamos muchas diferencias, pero quiero decirles con mucha sinceridad, no estamos en tiempos de oligarquías, no estamos en tiempos de jerarquías, menos de monarquías. Son tiempos de los pueblos. Pero además de eso, que en tiempos de liberalismo, de militarismo o neoliberalismo, que no han traído soluciones a nuestros pueblos. Y quiero decirles, con la pequeña experiencia que tengo de presidente en estos 7 años, he visto que es tan importante liberarnos. Brevemente decirles, por ejemplo, cuando nuestras Fuerzas Armadas ahora no dependen del grupo militar de Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas están mejor todavía. Políticamente nos hemos liberado de la embajada de Estados Unidos, ahora hemos profundizado la democracia, ahora hay estabilidad democrática y política en Bolivia.
para la breve información de ustedes. En tiempos de dictaduras militares, en 24 horas habían 3 presidentes, 3 generales presidentes. Cuando yo prestaba el servicio militar obligatorio, el año 1978, ese año conocía a 3 presidentes. Entré cuando general Banzer estaba de presidente, la dictadura militar de esos tiempos. Después, un golpe de Estado, supuesto golpe, entregó la presidencia a otro general, Pereda Asmún. Y me acuerdo perfectamente, me especializaron en la policía militar como soldado, como conscripto, y me han destinado a un puesto que será porque era altote, no sé. Mi puesto era controlar, dar seguridad al Comando General del Ejército. Era su seguridad del general David Padilla Arancibia, comandante general del Ejército el año 1978. En la tarde dejé a mi general. Al día siguiente, mi general aparece presidente. Golpe de Estado. Una noche. 3 presidentes. Para la información de ustedes, antes del año 2006, habían 5 presidentes en 5 años. Banzer, Tuto Quiroga, Gonzalo Sáenz Lozada, Carlos de Mesa, finalmente Rodríguez Rubelcé. 5 años, 5 presidentes. ¿Y por qué digo que ahora garantizamos la estabilidad democrática y política? Porque ya estoy 7 años presidente, un solo presidente y un solo partido gobernando, y además de eso, ganamos 6 elecciones, 5 elecciones con más del 50%, 3 elecciones con más del 50% y 3 elecciones con más del 60% en los 7 años, entre elecciones de gobierno nacional, referéndums, como también elecciones de gobierno municipales. La última vez que había ganado un partido con más del 50% ha sido en la década del 50. Desde el 50 recién, 2005, ganamos con 54%. Es decir, compañeras y compañeros de Latinoamérica, garantizamos la estabilidad política, democrática, y se profundiza la democracia. Pasamos de la democracia participativa o representativa a la participativa. Algo que tienen que informarse. Los llamados diputados uninominales y diputados que representan al movimiento indígena. En la ciudad de Alto, un diputado uninominal necesita 150, 170 mil votos. Un hermano indígena de los grupos indígenas del oriente boliviano, con 300, 400, 500 votos también es diputado, que tiene los mismos derechos y los mismos deberes como diputados. Al margen de esta representación, tantas políticas de consultas, políticas que permitan que los pueblos decidan sobre su destino. Pero ¿qué pasó económicamente? Antes, el Banco Mundial y especialmente el Fondo Monetario Internacional imponían políticas económicas. La privatización, no solamente a los servicios básicos, a las empresas del Estado, sino especialmente a nuestros recursos naturales. Les cuento algo, cuando a mí me han elegido, cuando estaba de presidente electo en el 2005, me buscó el Banco Mundial. No sabía dónde recibir. Y recibí un restaurante donde se sirve un café y siento que el Banco Mundial intentó pulsearme, tantearme, que era este presidente indio, algo así. Yo solo dije, tenemos un programa de gobierno, un plan de desarrollo, vamos a trabajar como bolivianos y lo que quieren aportar sobre el plan nacional, bienvenido. Y si no, también será su responsabilidad de cualquier organismo internacional. Ya vienen nuestros técnicos de aquellos tiempos, especialmente del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía. Presidente Evo, hay que preparar cantidad de proyectos para sacar plata del Club de París.
hay que llevar proyectos al Club de París para que nos den plata. Yo escuchaba, no decía sí ni no, pero no estaba de acuerdo. Y alguien me dice, no, como hay un presidente indígena, primer presidente indígena, inclusive el Club de París hay que invitar que venga a sesionar a La Paz y aquí nos va a dar más plata. No dije sí ni no. No me gustaba, pero a lo mejor decir no era equivocarme, no estaba seguro, rechazar o aceptar. Y el 1 de mayo del 2006 viene la nacionalización de los hidrocarburos. Por falta de comunicación tuvimos algunos problemas, inclusive con Brasil. Yo quiero recordarles, porque las veces que nos hemos reunido con el compañero Lula, estaba de presidente, dije, necesito un contacto directo, permanente, para intercambiar. Saludo a los presidentes que me ayudaron bastante. Kirchner en paz descanse, Lula que no está de presidente, Hugo Chávez, compañero Fidel. Era difícil para mí ese momento, cómo hacer una gestión de presidente. Pero superamos, gracias a la participación, me acuerdo, se debe recordar a nuestro compañero patriota, una reunión de emergencia, creo en Argentina o Brasil, donde convocaron al compañero Néstor Kirchner, el compañero Hugo Chávez, o Lula, a puertas cerradas, los 4 presidentes, nos hemos entendido, hemos resuelto algunos problemas que se nos presentó. Pero después de que nacionalizamos, ¿qué dijimos? Aquí necesitamos socios, no socios, no dueños, no patrones sobre nuestros recursos naturales. Como que tenemos buenos socios, Petrobras sigue invirtiendo, gran prestador de servicio, Repsol de España. Las empresas que invierten, bienvenido, está garantizado su inversión, está garantizado sus utilidades, pero también a veces se presentan empresas, y eso saben los presidentes, empresas que tal vez, a veces cuando no cumplen, pues nosotros los políticos tenemos que pagar políticamente la irresponsabilidad de algunas empresas, internas y externas, si hablamos de empresas. Y el Banco Mundial en 6, 7 meses no hizo nada, ni se ha comunicado después de conversar con el presidente electo. Peor todavía el Fondo Monetario Internacional, y tampoco me interesaba, nos interesaba. Pero entre septiembre y octubre revisamos nuestros datos económicos. Estuvimos mejor, porque quiero que sepan antes, cada fin de año los gobiernos del pasado prestarse plata desde Estados Unidos para pagar aguinaldos, en especial, a veces hasta pagar sueldos para el sector asalariado. Somos liberados económicamente y además de eso ya no tenía que prestarme plata para aguinaldos en especial. Sobró plata ese año, nos ha sorprendido. Nuestro hermano vicepresidente, dijimos, ¿qué hacemos con esta plata? Dijimos, mejor creemos el bono Juancito Pinto, un bono para los niños del nivel primario por entonces, para evitar la deserción escolar. La deserción escolar por entonces era más del 6%, ahora es más del 1%. Hemos reducido bastante con este bono escolar la deserción escolar, por tanto no habrá más analfabetos en Bolivia. Y después de que pasó esta situación, recién entre noviembre y diciembre nos busca el Banco Mundial y nos dice, ahora queremos apoyar al Plan Nacional de Desarrollo, el programa de gobierno. Bienvenido, pero que sea sin condicionamientos. En otras palabras, quiero decirles, cuando nos hemos liberado especialmente del Fondo Monetario Internacional, ahora estamos mejor económicamente que antes. Solo les comento nuestra experiencia vivida. Eso hemos vivido hasta ahora. Y por eso en corto tiempo pasamos de un estado o de un estado colonial mendigo a un estado plurinacional digno. Hemos empezado a dignificarnos gracias a la lucha del pueblo, especialmente los movimientos sociales. Sé que muchos países, todos empiezan a cambiar desde los gobiernos correspondientes. También nos corresponde cómo cambiar nuestras instituciones de América.
Felizmente vamos avanzando los sudamericanos en la constitución y funcionamiento de UNASUR, el ALBA, ahora CELAC. Yo no quiero comentar por qué CELAC. Algún momento llegué a entender, compañero Lula, otros compañeros proyectaron este nuevo movimiento pensando en la liberación. Yo decía en un momento, es otra OEA sin Estados Unidos, es otra forma de liberación. Seguramente muchos expresidentes, presidentes políticos de tendencia progresista pensaron en cómo liberarnos frente a los sometimientos, condicionamientos que vienen de los distintos instrumentos religiosos, económicos, militares, para dominarnos, para someternos. ¿Y para qué dominarnos? ¿Para qué someternos? Para saquear nuestros recursos naturales. No soy experto en tema de finanzas, pero ¿qué entiendo? ¿Qué veo ahora? Países que no nos roban ahora están en crisis financiera. Yo no puedo entender que el capitalismo tenga crisis financiera. No puedo entender. Desde el campo, desde las comunidades campesinas, desde el movimiento indígena, cuando hablamos del empresario, transnacionales, el capitalismo, pensamos que cargan plata, tienen mucha plata. Y ahora que están con crisis financiera, sorprendidos, ¿qué está pasando al mundo? Entonces el capitalismo sirve para la humanidad, nos resuelve los problemas. Y tienen también instrumentos de ese capitalismo y del imperialismo como la CIT. Resuelve el tema de los derechos humanos. Y ahora estamos reunidos acá para debatir cómo cambiar de sede. Países no signatarios, como dicen jurídicamente, pues son los que financian y dan sede. ¿Qué está pasando entonces? Si nuestros presidentes de ahora nos hemos dormido, nuestras cancillerías, por tantos años a su suerte. Esa es la duda que tenemos y creo, estoy convencido que esta reunión será tan importante también liberarnos de esta clase de instrumentos de dominación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para un poco expresar, a ver, sobre esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que hay una necesidad de reforma, de una profunda refundación urgente de la OEA como parte de la reforma. Hace falta la reforma sustantiva en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no aplica principios universales de protección de derechos humanos a los países miembros de la OEA. Frente a esta situación, pareciera que en la OEA existen países de primera y países de segunda. Los países de primera no han logrado ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y los países de segunda que sí ratificaron la Convención, pero son objeto de aplicación de la misma. ¿Qué supone entonces esto? Que a unos se los mide con una vara y a otros ni se los puede medir, porque no forman parte de la comisión. Esta situación hace que la CIT fomente la inequidad y la diferencia entre estados parte. Los informes periódicos que emite la CIT sobre derechos humanos en realidad reafirman su falta de neutralidad y más bien ratifica su parcialidad institucional. Es decir, la CIT quiebra principios elementales de igualdad, pero al mismo tiempo de universalidad. Como no hay principio de universalidad en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos entre los Estados miembros de la OEA, la CIT termina encubriendo la violación de derechos humanos de Estados no signatarios de la Convención. La CIT elabora informes de derechos humanos sobre Haití, Bolivia, Ecuador o Nicaragua, otros países, pero tiene
amnesia sobre los Estados Unidos. ¿Dónde está la CID frente a la violación de los derechos humanos que ocurre diariamente en Estados Unidos? ¿Dónde está la CID frente a los crímenes relacionados con armas de fuego que ocurren cada día en las escuelas de los Estados Unidos? Yo quisiera escuchar algún informe de la CID. ¿Qué dice la CID frente a la industria de las armas que alimenta la industria de la muerte? ¿Dónde está la CID frente a los casos de tortura y detenciones indebidas en Guantánamo? Quisiera que nos informe la CID. ¿Dónde está la CID frente a las restricciones de los derechos civiles y políticos aplicados por el gobierno de los Estados Unidos, que ampliaron el alcance de las escuchas telefónicas y la censura de las comunicaciones personales? ¿Dónde está la CID frente a los sistemáticos abusos policiales contra los inmigrantes y sus graves actos de racismo y discriminación? ¿Dónde está la CID cuando Estados Unidos interviene en países soberanos y viola sistemáticamente los derechos humanos de civiles indefensos como en Yemen, Afganistán, Irak, otros países, en otros continentes? ¿Dónde está la CID frente a los efectos lesivos de la doctrina antiterrorista de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas de América Latina? ¿Por qué la CID no exige a los Estados Unidos coopere con las políticas globales de derechos humanos y logre que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Humanos, derechos económicos, sociales, culturales, convenciones sobre los derechos humanos, la Convención sobre la alimentación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? Por lo menos los Estados Unidos debiera ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos para no convertirse en el juez global de los derechos humanos. Es cuestionable el papel político de la CID frente al desarrollo democrático en el hemisferio. La CID legitimó el golpe de Estado del empresario Carmona contra el presidente Chávez. ¿Qué dijo la CID cuando derrotaron al presidente de Honduras o al presidente de Paraguay? ¿Se investigaron los asesinatos de ciudadanos y periodistas en Honduras o se investigó las razones de la muerte de campesinos en Paraguay? Quisiéramos escuchar su informe. Cuando las fuerzas populares y los movimientos sociales deciden gobernarse por sí mismas, se las sataniza como fuerzas autoritarias, populistas y radicales. Pero cuando las fuerzas conservadoras de derecha deciden privatizar los estados, privatizar los recursos naturales y privar a las sociedades de derechos constitucionales, se los festeja, se los pondera y se los valora. La CID coloca la lupa sobre los gobiernos progresistas para observar su comportamiento democrático, pero no dice nada del comportamiento de los gobiernos conservadores que cada día recortan los derechos sociales. Los informes de la CID cuestionan las democracias participativas, pero se olvida de los problemas fundamentales que enfrentan las democracias formales: bipartidismo, financiamiento de los partidos políticos, un ciudadano, un voto, por ejemplo. Los informes de la CID cuestionan la aparente falta de independencia de poderes, en particular la justicia, pero la CID se olvida de los
poderes judiciales en varios países de América Latina están o estaban controlados por la cooperación norteamericana, estaban pagados por los gobiernos extranjeros y estaban gobernados extraterritorialmente por las potencias hegemónicas. Si la CID defiende los derechos de los ciudadanos, ¿por qué no cuestiona que los Estados Unidos se hayan convertido en refugio seguro, santuario de libertad para los separatistas, corruptos, terroristas, genocidas, como si hablamos en Bolivia, Gonzalo Sáenz Lozada, que se escapa a Estados Unidos después de hacer tanto daño? ¿Puede haber derechos humanos sin soberanía? Nos preguntemos. ¿Qué dice la CID frente a las bases militares de los Estados Unidos en el hemisferio donde se aplican las leyes de los Estados Unidos y no las leyes de los países que alojan las fuerzas norteamericanas? ¿Pueden haber derechos humanos cuando hay supremacía de los empresarios frente a los ciudadanos? Por eso, hermanas y hermanos presentes acá, sobre el tema de comunicación, los que más defienden a la CID son los empresarios de los medios de comunicación, la CID, y curiosamente muchas fuerzas conservadoras del hemisferio, así como expresidentes conservadores, se oponen a toda reforma dentro de la CID. ¿Por qué? Porque si la CID se democratizara, dejaría de parcializarse respecto a los empresarios, los medios de comunicación, y valoraría la libertad de prensa más que los negocios de los empresarios, pero al mismo tiempo se terminaría con la censura de los empresarios sobre sus trabajadores. Y aquí algunos medios, algunas instituciones extranjeras como la CID nos reclaman libertad de expresión. Yo qué les digo, los periodistas saludamos, respetamos a los periodistas, más bien ellos deberían de pedir libertad de expresión a los dueños de los medios de comunicación. Ellos deben garantizar la libertad de expresión. Eso digo con una pequeña experiencia. Cuando era dirigente y los periodistas que querían decir la verdad sobre nuestra situación, no lo dejaba. Y cuando decía por cualquier medio, sin autorización del dueño o jefe de prensa, ese periodista va afuera y sin trabajo por culpa de Evo Morales. Y por eso estas instituciones deberían de pedir a los dueños de medios de comunicación que haya libertad de expresión. Hermanas y hermanos, yo quiero acompañar con algunos documentos sobre el comportamiento de la CID. Solamente de tantos que existen. En el pasado, a cada día había masacres, muertos, heridos. Y el año 1996 ha habido masacre en Apayapampa, Capacirca. 9 mineros fusilados, más de 30 heridos a bala. ¿Y la CID estaba presente allá? Y vino acá a investigar, hizo informe. Escúcheme bien, ¿qué dice su informe? El segundo punto. Bueno, primero dice: la tragedia de Amayapampa, Yayagua y Capacirca se debió a una situación de conflicto laboral que no se encauzó de manera apropiada. La investigación demostró conductas atribuibles a agentes estatales. 2. Sin embargo, la comisión declaró que no obtuvo información alguna de que las más altas autoridades del Estado hayan ordenado o previsto la muerte de estas 9 personas. Afirmamos que está demostrado que no existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Imagínense, es el informe de la CID. Entonces, ¿cómo podemos creer que una institución de esta naturaleza? Y lo más grave, ya en nuestra gestión, la llamada octava marcha del movimiento indígena, y decía, no era el movimiento indígena, era la media luna indígena, dije oportunamente, la marcha del TIPNIS, territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure. Por supuesto, decisión de los pueblos, la construcción del camino, Trinidad, San Ignacio de Mojos, Villa Tunari y Cochabamba. Breve información, antes de la fundación de la República, los cochabambinos ya hicieron reuniones en Clisa, en Punata, en la plaza de esta ciudad de Cochabamba, para proyectar la construcción del camino Cochabamba-Beni. El primer presidente que planificó después de la fundación ha sido Antonio José de Sucre. 1826-27 planificó la construcción del camino, Antonio José de Sucre, venezolano, el segundo presidente de los bolivianos. Pues ha habido tantos pedidos de integración caminera. Ha habido normas, leyes que aprobaron algunos gobiernos, en el gobierno de Hernán Silva Suazo. Es larga la historia para comentarles. Y cuando nosotros impulsamos ese pedido clamoroso de 2 departamentos, camino carretero, Villa Tunari, San Ignacio de Mojos, y saludamos con financiamiento de Brasil. Comentarios por aquí y por allá, un grupo de hermanos indígenas apoyados por algunos ONGs o fundaciones tan fundamentalistas sobre el tema ecológico, se oponen y movilizan a un grupo de hermanos indígenas. Todos opositores, hasta la Embajada de Estados Unidos, apoyando. Ahí tenemos tantas comunicaciones que hicieron algunos dirigentes con la Embajada de Estados Unidos. Era un hecho político. Mira, y amigos de la prensa, sobre todo, y al pueblo de Bolivia y a todos los organismos acá. Este proyecto de camino, ya el prefecto de entonces, del 2001, ya había planificado con los hermanos indígenas de la zona. ¿Y qué dice haber una carta dirigido del movimiento indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, del ex dirigente de la subcentral Sécure? La dirige al ingeniero Ernesto Suárez Satori, prefecto y comandante general del departamento de Beni. Trinidad, 7 de septiembre del 2001. Adjuntamos a la presente la propuesta por parte de la subcentral para el control y garantía en la apertura de camino que se pretende realizar dentro del territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure TIPNIS. Esta propuesta se realizó en base a la reunión sostenida en el Consejo Departamental en fecha del 2001, donde participaron también dirigentes, instituciones de nuestro departamento, los cuales después de un análisis, es decir, aprobando la construcción del camino del movimiento indígena. ¿Y cuál es esta propuesta que adjunta a esta carta? Propuesta de la subcentral TIPNIS para la garantía y control de la apertura de camino que pasará por el interior del TIPNIS, desde Santo Domingo y Choa. Para eso ya no hay el corazón del Parque Isiboro-Sécure. Cochabambinos, por favor, venianos, a todo el pueblo de Bolivia, y a los medios de comunicación que siempre tergiversan, no mientan esta vez. Yo también pasé varias veces, son como 50 kilómetros de Santo Domingo, que el lado veniano,
al lado Cochabambino, Ichoba o San Antonio. Santísima Trinidad y a las autoridades departamentales venianas. Y además de eso plantean 4 campamentos, uno en Río Secure, otro Yoporeta, Ichoba y Santísima Trinidad. ¿Cuál es la respuesta de por entonces del prefecto del departamento de Beni? Señor Adrián Nogales, presidente de la subcentral TIPNIS. Y la parte central dice: damos respuesta a vuestra nota de fecha 7 de septiembre referida a los términos que como pueblo originario asentado en el TIPNIS aceptan la construcción del tramo caminero que unirá San Ignacio de Mojos con Santísima Trinidad, baluarte de la venianidad, concordante con los consensos logrados en la reunión que estuvieron con los técnicos de esta prefectura, que a la letra dice, los tramos correspondientes. Es decir, queridos cochabambinos, el 2001, el ex gobernador, ex prefecto, ya aprobó con el movimiento indígena la construcción del camino Santo Domingo hasta Ichoba, Santísima Trinidad. Y ahora cuando nosotros garantizamos ya financiamiento, ya empresa para construir, oposición marcha. A la cabeza, así como todos tenemos opositores, nuestros opositores, pero es también otro opositor, pero tenía acuerdo firmado. ¿Y qué hace la CID? Convocar a los ministros que hay violación de los derechos humanos en Parque Isiborusecura durante la marcha. Yo tengo que mandar a defenderse al ministro, 2 ministros, 4 o 5 veces. Nos buscaron todo para encontrar que se violaban los... Hola. Entonces, tanto delegaciones para explicar, repito, no encontraron nada. No ha habido ninguna sanción, creo que alguna vez incluso alguna sanción que algún país sudamericano. Yo digo, nos hace perder tiempo, nos hace gastar plata. La CID debe, ojalá me devuelvan la plata que hemos gastado enviando tantas delegaciones para en vano. Y además de eso, con esta documentación que tenemos ahora, ¿a quién defiende la CID? ¿Instrumento de quién es la CID? Otro pedido que puede hacer aquí, en este momento a la CID, que han dicho sobre las fuerzas expedicionarias, que durante el gobierno de Banzer, 97 organizaron las fuerzas expedicionarias. ¿Qué eran las fuerzas expedicionarias? En un grupo de militares, policías, algunos exconscriptos en el Chapare, en mi región, armados para golpear cada día con palos los soldados y los oficiales con bala. Teníamos un día 3 muertos, 2 muertos. Yo quisiera escuchar informe de la CID sobre tanta matanza. El 91, 92, ¿qué hacían algunos militares en SEALS 2, un puesto militar en Chapare? Para enseñar, aprender a fusilar, ponían siluetas y le ponían Evo Morales y ahí hacían disparar a los soldados, algunos oficiales del 91, 92. ¿Qué hizo la CID sobre esos hechos? Pero ¿quiénes eran estas fuerzas expedicionarias? No dependían ni del ministro de Defensa ni del ministro del Gobierno, dependían directamente de la Embajada de Estados Unidos. Una vez me acuerdo, seguramente algunos compañeros deben recordar, en la central Senda 6, 3 muertos por las fuerzas expedicionarias. Y este grupo
No tienen que rendir cuenta al gobierno, sino al gobierno nacional, sino al gobierno de Estados Unidos. Por entonces había una base militar en Chimoré. Entonces tenemos muchas dudas y por eso yo saludo esta gran reunión a la cabeza de cancilleres, técnicos. Esperamos que seamos patriotas como nuestro canciller patriota. Su apellido es invidiable, compañero canciller patriota. Todos somos patriotas, patriotas de la patria grande, no solo usted es patriota, compañero canciller. Y aquí todos trabajemos por la dignidad de los latinoamericanos, por la soberanía de nuestros pueblos, por la justicia a nuestros pueblos con relación al tema de derechos humanos. Aunque tarde, ahí tal vez me sienta también culpable, en 7 años que hemos hecho nada. En mi gestión plantearnos, pero ya nos hemos planteado refundar la OEA y creo que es importante hacer una profunda transformación si queremos tener una institución como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que de verdad haga respetar los derechos humanos. Si países violamos a los derechos humanos con castigo, pero con argumentos jurídicos sobre los derechos humanos y no con argumentos políticos, que la CID solo quiere juzgar a gobiernos, a presidentes que somos antiimperialistas. Eso es la profunda diferencia que tengo y por eso pedí a mi canciller en esta inauguración participar, aunque nos puede molestar, pero tengo la obligación de decir la verdad sobre la CID en Bolivia y en América. Por eso, decir nuevamente bienvenido y muchísimas gracias.